Muchachos, les habla el profesor Arnaldo Mondragón Vera, a cargo del curso de Biología, para invitarlos a la plataforma Elite Class, donde se va a desarrollar todos los temas de biología. Comenzando con el primer tema, que es características de los seres vivos, bioelementos y biomoléculas inorgánicas. Te esperamos. Bien, para iniciar el desarrollo del curso de biología, vamos a hablar de este primer tema, que son los seres vivos. Pero antes de eso, vamos a hacer una introducción, ¿sí?, a la parte de biología. Chicos, como podemos observar por ahí en la pizarra, la palabra biología, ¿sí?, ¿qué significará la palabra bio? La palabra bio significará vida. Y la palabra logos significa estudio o tratado. Si nosotros unimos las dos palabras, entonces, ¿qué estudiará la biología? La biología estudia la vida y todos los aspectos que se relacionan con ella. ¿A qué me refiero con todos los aspectos? Por ejemplo, estudia el suelo, estudia el agua, las rocas y algunos otros tipos de partículas. La palabra biología fue un término dado por dos señores. Uno se llamó Lamarck y el otro se llamó Treviranus. En el caso del señor Treviranus, fue un médico botánico. Alucina, médico botánico, ¿eh? O sea que él estudió las plantitas y extrajo diversos tipos de sustancias para el tratamiento de diferentes tipos de enfermedades. Y él se le ocurrió dar el término biología. Otro de ellos fue el señor Lamarck. Y este señor Lamarck da una teoría. Él inicia con la parte de la evolución y él da la famosa teoría de uso y desuso. Esta teoría se enmarca en dos postulados. El primer postulado, que nos habla del uso y desuso, y el segundo postulado, que nos dice que los caracteres adquiridos se heredan. Si analizamos un poquito esta teoría, ¿qué nos dice Lamarck en su primer postulado? Él nos dice, o él afirma, que si tú utilizas un órgano, este órgano desarrolla o este órgano crece. Pero si tú no utilizas el órgano, este órgano se atrofia hasta que llega al punto que desaparece. La pregunta es, ¿esto será cierto o será mentira? Existen diferentes ejemplos, ¿no? Y uno de los ejemplos muy pero muy claros es, por ejemplo, los físicos culturistas. Si tú ves un físico culturista, ¿cómo es su bíceps? Su bíceps está hinchado. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque él todos los días lo utiliza. Y si utilizó su bíceps, ¿qué pasa con su bíceps? Desarrolló. En cambio, si tú te miras tu brazo, tu bíceps es pequeñito. ¿Por qué? Porque simplemente no lo utilizas. Pero hay un ejemplo muy claro, ¿eh? Existe un ejemplo muy claro en cuanto a un animalito. Este animalito se llama topo. No sé si alguna vez lo habrás visto en una foto o en algo. Si tú te das cuenta, el topo tiene unas garras enormes. Te cuento que antiguamente el topo tenía su alimento en la superficie de la tierra y él no utilizaba sus garras, por ende sus garras eran pequeñas, pero al topo se le acabó el alimento y el topo tuvo que hacer hoyos para poder encontrar alimento debajo de la tierra. Él utilizó las garras y las garras desarrollaron o crecieron. Pero hubo un problema, que el topo debajo del suelo no podía utilizar los ojos. Entonces, ¿qué pasó si no utilizó los ojos? El topo es ciego, sus ojos se atrofiaron como no los utilizó. Pero ahí hubo otro problema, que cómo hacía el topo para cazar a su presa si no podía ver. ¿Y qué pasó con el topo? Él utilizó el olfato y el olfato pues desarrolló.
Entonces, ese es un ejemplo bastante claro que en el primer postulado la mar estuvo en lo cierto. Pero, ¿cuál fue el error de la mar? El error de la mar fue su segundo postulado. ¿Qué afirmaba él? Que los caracteres adquiridos se heredan. ¿Qué querrá decir esto? Tomando el primer ejemplo del físico-culturista. Este físico-culturista le tomó años en formar esos músculos. Eso lo adquirió, es un carácter adquirido. Pero la pregunta es, si ese físico-culturista tiene su hijo nacerá físico-culturista también? Evidentemente que no. Entonces, en ese postulado, la mar estuvo errado. Pero tú sabes que en la parte de biología, tú no puedes decir, oye, tú estás cerrado y punto. Se tiene que hacer un trabajo de investigación. Y ese trabajo de investigación lo hizo un señor llamado Weismann. ¿Qué hizo Weismann? Hizo un experimento simple. Él agarró 2 ratones, macho y hembra, y los metió en una jaula. Pero a los ratones les cortó la cola. Los ratones se reprodujeron. Y si lo que decía la mar era cierto, iban a ser un ratón sin cola. Pero jamás nació el ratón sin cola. Eso lo hizo durante 20 generaciones y nunca nació un ratón sin colita. Entonces, con ese trabajo de investigación, a la mar, pues le dijeron que estaba errado en su segundo postulado. Entonces, mira, para conocer un poquito de este señor llamado Lamarck. Cuando nosotros hablamos de la vida, esta vida tiene sus características. Y recuerdan, o para determinar las características de los seres vivos, yo suelo trabajar con una mnemotecnia, que es una mnemotecnia muy simple de aprender, chicos. Mira, iniciando el curso con mucho amor, la mnemotecnia es amor. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Qué significará la A? Adaptación. La M, movimiento o metabolismo. La O, organización. La R, reproducción. La C, crecimiento. La H, homeostasis. Y la I, irritabilidad. ¿De acuerdo? Mira, de manera rápida y general, si yo te digo perpetuar la especie, reproducción. Si yo te digo responder a los estímulos, irritabilidad. Si yo te digo evolución, adaptación. Si yo te digo equilibrio interno, homeostasis. Si yo te digo que estamos formados de más de 2 elementos químicos, organización compleja. Si yo te digo aumento en volumen y en masa, crecimiento. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de cada uno de ellos, detallando un poquito más, ¿de acuerdo? En cada uno. Mira, si nosotros hablamos de la reproducción, ¿sí? ¿De acuerdo? La reproducción se da para perpetuar la especie. Pero ahí viene la pregunta: ¿todos los animales tienen sexo para procrear? La respuesta es no. ¿De acuerdo? Hay muchos animales que tienen sexo por placer, y uno de ellos somos los humanos. O sea, nosotros los humanos podemos tener sexo a la hora que querramos, diferente a los animalitos, porque los animalitos tienen sexo para procrear. Por ejemplo, ¿cuándo tiene sexo un perrito con una perrita? Cuando la perrita está en celo. Pero ¿cómo sabe el perro que la perra está en celo? La respuesta es: la perrita libera una sustancia, y esa sustancia se conoce con el nombre de feromona. La pregunta es: ¿esta perrita cada qué tiempo libera esa sustancia? La libera cada 4 o 6 meses. Entonces, las perritas o los perros tienen sexo cada 4 o 6 meses. Y por eso, mira, que hay diferentes tipos de animales. Uno de ellos es el panda. Te cuento que el panda, la hembra entra en celo cada 5 o 6 años. Imagínate, pobre panda, macho. Por eso que está en vías de ¿qué? De extinción. Cuando hablamos de los tipos de reproducción, hay una reproducción sexual y una reproducción asexual. ¿Sí?
en cuanto al tipo de la diferencia, ¿no? Chicos, ¿qué pasaría si a una planaria yo la corto por la mitad? Si yo a una planaria la corto por la mitad, van a salir ¿qué? 2 planarias. Mira, si yo tengo una planaria, ahí está una planaria. ¿Qué pasaría si a la planaria yo la corto por la mitad? Profe, ¿esa planaria se muere? No, me van a salir 2 planarias. Y estas planarias que se originan son genéticamente ¿qué? Iguales. Eso es un tipo de reproducción asexual, donde hay varias características. Por ejemplo, hay un individuo progenitor y los descendientes son genéticamente ¿qué? Iguales. Diferente a nosotros, ¿no? Mira, este es tu papá y esta es tu mamá. ¿Sí? En una noche de pasión se unieron los dos y saliste tú. Se formó el huevo y del huevo te originaste tú. Mira, aquí hay progenitor 1, progenitor 2, descendiente. El descendiente será idéntico al progenitor 1 o al progenitor 2. El descendiente es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez, mira, ¿cuál será la principal diferencia entre asexual y sexual? En que en asexual los descendientes son genéticamente iguales y en asexual son genéticamente diferentes. Eso se va a llamar variación genética. Mira, y es un punto muy importante. En la parte sexual existirá variación genética. En cambio, en la asexual no hay variabilidad genética. ¿De acuerdo, chicos? Mira, en este tiempo que nosotros estamos trabajando diferente, ¿no? Estas clases virtuales que nosotros queremos que sea similar o casi igual a las clases que impartimos constantemente en aulas. ¿De acuerdo? Pero ustedes, tanto los estudiantes como los profesores, tenemos que adecuarnos a eso. Y si nosotros nos adecuamos a eso, eso se denomina ¿qué característica de los seres vivos? Se llama ¿qué? Adaptación. ¿Qué será la adaptación entonces, chicos? Será el proceso de ¿qué? De adecuarse al medio. Si esto ocurre, ¿de acuerdo? Si esto ocurre, nosotros vamos a ¿qué? Nosotros evolucionamos. Pero tomando como base una molécula. Esa molécula se llama ¿qué? El ADN. ¿Qué significaba ADN para recordar? Significaba el ácido desoxirribo ¿qué? Nucleico. Entonces, no te olvides, si tú te adaptas, comienzas a ¿qué? A evolucionar. ¿De acuerdo, hijo? Por ejemplo, hay una plantita que se llama el cactus. Ese cactus, profe, ¿cómo hace el cactus para vivir en un lugar desértico? En primer lugar, el cactus no tiene hojas, porque si tuviera hojas, el cactus comenzaría a sudar y perdería agua, donde es un medio donde hay poca agua. El cactus, además de no tener hojas, el cactus almacena agua, porque tiene desarrollado un tejido que se llama el parénquima acuífero, en donde le permite almacenar gran cantidad de agua. Es por eso, muchachos, que ese cactus se fue adecuando al medio y él, pasaron muchos años y él llegó a ¿qué? A evolucionar, pero tomando como base ¿qué? El ADN. ¿Sí? Miren, si hablamos nosotros, hijo, ¿qué es el movimiento? Es un proceso de orientación y de traslación, pero hay movimiento de locomoción, que es un proceso de traslación, y todos los seres vivos no tenemos esa capacidad.
Por ejemplo, hay animalitos que no pueden hacer locomoción. Uno de ellos son los poríferos, otro de ellos son las hidras. ¿De acuerdo? Hay seres vivos, como las plantas, que no pueden hacer locomoción. Pero la pregunta viene acá, muchacho, ¿la plantita se mueve o no? Evidentemente que sí. Y la planta hace dos movimientos, como lo tenemos por acá, mira, ojito. Las plantas hacen un movimiento llamado tropismo y hacen un movimiento llamado nástico. La pregunta es, ¿y cuál es la diferencia, profe, entre tropismo y nástico? Para eso yo te pongo un ejemplo, y es un ejemplo de primaria. Chicos, ¿qué fototropismo tiene el tallo? Mira, no te apures, ¿eh? ¿Qué significa la palabra foto? Luz. Y la palabra tropismo, crecimiento. Si unimos las dos palabras, ¿qué significa fototropismo? El crecimiento buscando el estímulo llamado ¿qué? La luz. Y el tallo crece buscando ¿qué? La luz. Por ende, ¿qué fototropismo tiene? Positivo. Si te pregunto, ¿la raíz qué fototropismo tendrá? La raíz crece alejándose de la luz. Mira, crece alejándose de la luz. Por ende va a ser un fototropismo ¿qué? Negativo. Te pongo otro ejemplito. La raíz, ¿qué hidrotropismo tiene? Positivo. ¿Por qué? Porque la raíz crece buscando ¿qué? El agua. Por favor, si tú te das cuenta, para que sea tropismo tiene que haber una palabrita, y esa palabrita va a ser ¿qué? Crecimiento. En cambio, en un movimiento nástico no hay movimiento, no hay crecimiento. Hay una plantita que se llama buenas tardes, y es una plantita que sus flores las cierra y las abre. Así, mira, igualito cuando postulas, así, las cierra y las abre. Ella se está moviendo, pero ella no crece. ¿De acuerdo? Si se mueve y no crece, el movimiento se llama ¿qué? Nástico. Hay una planta curiosa, chicos, que le llaman sierra teculito. Ella es la famosa mimosa o sensitiva. Es una plantita que si tú la tocas, cierra sus foliolos. Ella entonces, mira, se mueve, pero no crece. Entonces, por favor, esta parte es importante, que ha sido varias veces pregunta de examen de admisión. ¿Cuál es la diferencia entre tropismo y nastia? Que en tropismo hay crecimiento, en cambio en nastia no hay crecimiento. Mira, lo voy a colocar por acá. Tropismo, crecimiento, en cambio en nastia no hay crecimiento. ¿Sí? Chicos, si yo te digo aumento en volumen y en masa, esa característica va a ser ¿qué? Crecimiento. ¿Sí? Una preguntita. ¿En qué nos ayuda el comer? A ver, ¿para qué comemos? ¿En qué nos ayuda? Recuerda que todo lo que nosotros comemos se va a transformar en ¿qué? En energía. Mira. Si yo como un pan, ese pancito se va a transformar en energía. Y con esa energía yo voy a poder realizar mis funciones ¿qué? Vitales. Pero para que este pan se convierta en energía, este pan se tiene que romper. ¿De acuerdo? Profe, pero para romperlo necesito un cuchillo. Eso. Profe, ¿cómo se llama ese cuchillo que hay en la célula para poder romper moléculas grandes? Ese cuchillo se llama enzimas. Por favor, de nuevo, ¿cómo se llama? Se llama enzimas. Pero mira, te adelanto una cosita más, ¿eh? Para que esas enzimas puedan trabajar, que es un cuchillo, yo necesito un afilador. ¿Y ese afilador cómo crees que se llama? Se llama cofactor enzimático. ¿De acuerdo? Te pongo un ejemplo más técnico. Si yo quiero degradar el pan tiene almidón. Yo necesito una enzima que se llama amilasa. Pero para que esa amilasa se active necesito un elemento químico que es el zinc. O sea, si hay zinc, se activa la amilasa. Si se activa la amilasa, degrada el almidón y yo voy a obtener ¿qué? Glucosa para poder trabajar todo el día. La pregunta es, muchachos, ¿cómo se llama cuando se rompe moléculas grandes? Eso se llama ¿qué? Cata. Nunca te olvides, ¿a quién rompemos? A cata. ¿De
¿De acuerdo, hijo? Acata. ¿Sí? La pregunta es, profe, yo te pongo mi ejemplo, ¿no? Yo con 2 panes tengo suficiente glucosa para trabajar toda la mañana. Pero ¿qué pasaría si desde mañana yo comienzo a consumir 4 panes? Entonces voy a tener un exceso de glucosa. ¿Y qué crees que pasa con esa glucosa? Se comienza a guardar en el cuerpo y se comienza a almacenar. Ella se almacena en el hígado y en los músculos como glucógeno. Se va guardando. Pero ¿qué pasa si usted sigue comiendo? Esa glucosa se va a transformar en ¿qué? En grasa. Y ese es el proceso de ¿qué? De engordar. O sea, ¿cuándo te engordas? Cuando comes más de lo que produces. ¿Cómo se llamará a ese proceso cuando la glucosa se convierte en glucógeno o en grasa? Eso se llama anabolismo. Entonces mira, si sumamos cata más ana, profe, ¿me da catana? No, me da metabolismo. ¿Y qué es el metabolismo? Transformar sustancias para obtener ¿qué? Energía. ¿De acuerdo? Mira, acá está, mira. Metabolismo, transformar sustancias para obtener energía. Pero gracias a que existían ¿qué? Las enzimas. Por favor, no te vayas a olvidar. Sí. Por ejemplo, hoy en día que está de moda, ¿no? Esta enfermedad viral, esta pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre un ser vivo y un virus? La diferencia es que los virus no tienen enzimas para su metabolismo. Por eso que estos virus son recontraconchudos. ¿Qué hacen? Toman las enzimas de las células que ellos infectan. ¿De acuerdo? Entonces, recuerda lo que te voy a decir y nunca te olvides, ¿eh? Todo lo que se mueve en la célula y en el cuerpo es gracias a que existen ¿qué? Enzimas. Y no te olvides, las enzimas necesitaban cofactores que son los que ayudaban a que ellas participen. Este metabolismo, como te decía, tiene sus fases, ana y cata, ¿no? ¿A quién rompíamos? A cata. Ana no se deja romper. Entonces, catabolismo significa romper. Lisis. Anabolismo significa formar síntesis. ¿De acuerdo? Mira, si yo rompo, yo te pregunto, voy de complejo a simple, de simple a complejo. Si yo rompo, voy a ir de sustancias complejas a sustancias que simples, tóxicos. Si yo rompo, la energía se almacenará, se liberará. Se va a liberar energía. Y si se libera energía, será una reacción endergónica o exergónica. Si se libera, va a ser una reacción que exergónica. La pregunta es, profe, ¿y cómo me aprendo el anabolismo? Al revés. Al revés. Entonces, esto es sencillo, ¿eh? ¿Cómo me aprendo el ana y el cata? Simplemente, ¿quién rompo? A cata. Por ejemplo, si en el examen de admisión a mí me dicen, es un proceso de formar sustancias, yo cierro mis ojitos y digo, ¿a quién rompía? ¿A ana o a cata? A cata. ¿De acuerdo? Si yo rompo, ¿se va a formar o se va a degradar? Se va a degradar. Entonces, si a mí me dicen formar, ¿qué va a ser? Anabolismo. Si me dicen, es una reacción exergónica, ¿a quién rompía? ¿Ana o cata? Cata. Si la rompo, ¿qué pasa con la energía? Se libera. ¿De acuerdo, hijo? Recuerda que la biología necesita más un poquito de razonamiento, no las cosas de memoria. Ya vas a ver comúnmente cómo trabajamos. ¿Sí? Si nosotros, chicos, una preguntita, ¿no? ¿En qué nos ayuda el sudar? Mucha gente piensa que el sudar es para eliminar toxinas. Es una de sus labores, ¿no? Pero hay algo más importante en cuanto al sudar. ¿Tú sabías que nosotros sudamos para enfriar el cuerpo? El cuerpo es espectacular, ¿eh? El cuerpo es espectacular. ¿Y el cuerpo suda para qué? Para enfriarse. Mira, nosotros en el cuerpo tenemos un señor que mide la temperatura, se llama hipotálamo. Y él todos los días está así, mira ahí. Dice 36, está durmiendo el tío. 37 ya se levantó. 37 puntos está haciendo pitch. 37.5 la cachanga. 38 le dio fiebre.
y tú comienzas a hacer ejercicio. 39. Y él dice, ¿y ahora? ¿Y sabes lo que hace el hipotálamo? Levanta las cuchillas. Y tú comienzas ¿a qué? A sudar. Cuando tú sudas, eliminas agua. Y el agua, ¿qué hace para evaporarse? Absorbe el calor del cuerpo. El agua se evapora y tu temperatura ¿qué? Baja. Y así estamos constantemente. La pregunta, si hace frío, ¿tú podrías sudar? O sea, ¿tú puedes controlar el sudar? A ver, vamos a intentarlo. No se puede. ¿Por qué? Porque ese es un proceso natural que lo hace el cuerpo para poder evitar salir de un equilibrio y enfermarse. ¿De acuerdo, hijo? Ese proceso se llama homeostasis. ¿Qué será? Un equilibrio que interno. Ejemplos de homeostasis. Existen varios, ¿no? Por ejemplo, yo te digo el sudor, la fiebre, el hambre, la sed. ¿Ves? En esta enfermedad del coronavirus, hijo, ¿por qué hay tantas fiebres elevadas? Porque el cuerpo no lo reconoce el virus. Entonces el cuerpo se desespera y manda fiebre, fiebre, fiebre para poder detenerlo y así poder mantener un equilibrio y sanarse. ¿De acuerdo? O sea que la fiebre no es mala, la fiebre es buena, porque nos ayuda a eliminar diversos tipos de partículas que están dentro del cuerpo. Eso se llama homeostasis. Por favor, no te olvides, cuando te venga equilibrio regular, constante, no te vayas a olvidar. ¿La respuesta cuál es? Homeostasis. Homeostasis. ¿De acuerdo, muchachos? Chicos, ¿cuál es el cation más abundante del cuerpo? Calcio. ¿Qué elemento químico tenemos en la sangre? Hierro. ¿Cuál es el elemento químico más abundante del cuerpo? Oxígeno. ¿Cuál es el cation más abundante del líquido extracelular? Sodio. ¿Qué elemento químico tenemos en los huesos? Calcio. En los dientes, flúor. Mira cuántos elementos químicos tenemos, ¿eh? Y ellos se van agrupando y van formando moléculas. ¿De acuerdo? ¿Qué te quiero decir con eso? Que los seres vivos tenemos una organización bastante compleja y bastante específica. No depende del tamaño, no depende del tamaño. Por ejemplo, un ejemplo clásico es la pulga de agua. La pulga de agua, que es un crustáceo, mide 1 milímetro. Y con ese milímetro, la pulga tiene boca, esófago, intestinos. O sea, no depende del tamaño de la pulga, sino que, como es un ser vivo, es bastante complejo. A diferencia del virus, ¿no? El coronavirus que tiene una proteína y tiene una molécula de ARN, nada más. Propia la envoltura es de la célula que en ellos que ingresan. Entonces, es por eso que cuando yo te digo que cómo es nuestra organización, es bastante compleja y bastante específica. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, no olvides que para la característica, antes de eso, no, mira, ¿qué pasaría, hijo? Si tú postulas, ¿sí? Estás escuchando los resultados en casa y te estás bañando y justo sale tu nombre, te sales corriendo, te emocionado, ¡ay, qué eres! Sales corriendo de tu casa, tú te das cuenta que estás desnudo, tú tienes una euforia total, ¿no? La gente te mira y tú te das cuenta, pasa la euforia y pucha. Cuando regresas a tu casa y emocionado, ¡ay, eres! En la radio dice, fue un error. Mira qué tal estímulo. La pregunta es, para que tú salgas corriendo de esa manera, dentro del cuerpo se ha tenido que formular una respuesta. Y esa respuesta se da gracias al sistema nervioso, que es el primero que actúa y te produce una hormona llamada adrenalina, que es la que chambea. Esa característica de los seres vivos se llama la irritabilidad. ¿Qué será la irritabilidad? Capacidad para responder a los estímulos. Y como te digo, para responder a los estímulos se ha desarrollado el sistema nervioso y el sistema endocrino y el sistema, ¿ya, muchachos?
Bien, chicos, por ahí tenemos la característica de los seres vivos y no te olvides, la mnemotecnia que es amor. ¿Sí? La mnemotecnia que es amor. Continuando la clase, vamos a ver los niveles de organización de la materia. Continuando, chicos, con los niveles de organización de la materia, ¿sí? Recordemos que la materia está formada de bioelementos. Varios bioelementos formarán biomoléculas. Varias biomoléculas, células, varias células tejidos, varios tejidos órganos, varios órganos sistemas, varios sistemas individuos, varios individuos poblaciones, varias poblaciones comunidad, varias comunidades ecosistemas y varios ecosistemas la biosfera. ¿Sí? Jóvenes, recordando que los dos primeros van a formar parte del nivel químico, que desde célula hasta sistema van a corresponder al nivel vida, y desde individuo hasta biosfera corresponden al nivel ecológico. ¿Sí? Mira, vamos a poner un ejemplo de cada uno de ellos, pero para eso vamos, para que participes un poquito, ¿no? Vamos, ahí. Por ejemplo, si yo te dijera, ¿dónde está la sangre en lo de color azul? La sangre. Recuerda que la sangre está formada de varias células, entonces la sangre estará en tejido. Si yo te preguntara, ¿dónde está el calcio? El calcio sería un bioelemento. Si yo te preguntara, ¿dónde estará una bacteria? Bacteria será una célula. Si yo te preguntara, ¿dónde estará una proteína? Proteína es una biomolécula. Si yo te preguntara, ¿dónde estará el fémur? El fémur será un órgano. Si yo te preguntara, ¿dónde estará un gorila? El gorila será un individuo. Si yo te preguntara, ¿dónde estará un cardumen? El cardumen será una población. Vamos, esta es buena. Si yo te preguntara, ¿dónde están los poríferos? La respuesta sería célula. Pero los poríferos no es un animal, ¿sí? Pero es un animal parasólogo. ¿Qué quiere decir eso? Es un animal que tiene células, pero que no hace tejidos. Ellos tienen diferentes tipos de células que cumplen funciones independientes. Por ejemplo, los guanocitos que les sirven para la excreción, los amebocitos que sirven para una verdadera digestión. Entonces, mira, ese es un buen dato. Si hablamos de los poríferos, ellos tienen células y no tienen tejidos. Si hablamos de los celenterios, ellos tienen tejidos, pero no tienen órganos. Si hablamos de los platermintos, ellos tienen órganos, pero no tienen ¿qué? Sistemas. ¿Sí, chicos? Si hablamos de un prión, con PA, prión, ¿dónde estará un prión? Un prión es una molécula. Recuerda que un prión es una proteína que causa enfermedades como las vacas locas, pero solo es proteína. Entonces mira, por acá tenemos a los priones, también estarán los viroides, ¿sí? Si hablamos de sistemas, por ejemplo, tenemos un sistema, el sistema cardiovascular,
¿Sí? Si hablamos de una comunidad, chicos, ya la comunidad es el conjunto de poblaciones. Y un ejemplo, por ejemplo, serían los seres vivos, pero solo los seres vivos, que viven en un río. Y si hablamos del ecosistema, ya serían los seres vivos más su medio abiótico. Pero tiene que haber una interrelación. Por eso que yo le pongo la parte abiótica, ¿cómo se llama? Biotopo. Y la parte biótica, ¿cómo se llama? Biocenosis. Pero tiene que haber una interrelación. Profe, ¿cómo diferencio a la biosfera? Biosfera, ya cuando hablamos de biosfera, ya va a ser una parte de la Tierra. ¿Sí? Chicos, si yo te preguntara, a ver muchachos, los virus, ¿a qué nivel estarán? Ya que estamos de moda ahorita en esta enfermedad, los virus, ¿a qué nivel pertenecerán? Te cuento que los virus no pertenecen a ninguno de esos niveles, porque cuando yo hablo de un virus está formado de dos moléculas unidas, y si son dos moléculas unidas, ese nivel se llama supramolecular. ¿De acuerdo? Te dije hace un momento de que estaba hecho un virus, de proteína más ADN o proteína más ARN. Entonces son dos moléculas. Y si son dos moléculas se llama nivel supramolecular. Al igual que la cromatina, que son proteínas más ADN. Al igual que los ribosomas, que son proteínas más ARN. Entonces mira, en nivel supramolecular tenemos a los virus, estará la cromatina, estarán los ribosomas. Entonces chicos, ¿de qué estaba hecho un virus? Él presentaba proteína más ADN, o puede ser que ARN. En el caso del coronavirus, chicos, ¿qué es? ARN. En el caso de la cromatina, ella presenta proteínas más ADN, y en el caso de los ribosomas, proteína más ARN. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, por aquí mira, ojito, ojito, no te vayas a equivocar en esta parte del nivel supramolecular. Ya hablando de cada uno de ellos y entrando al desarrollo del curso en sí, hablemos de los bioelementos. ¿Sí? Y estos bioelementos se clasifican de acuerdo a la cantidad que hay en el cuerpo. Existirán primarios, secundarios y oligoelementos. ¿Por qué crees que se llaman primarios? Porque se encuentran en un 96 al 99%. ¿Por qué se llaman secundarios? Porque se encuentran de un 1 a un 4%. ¿Y por qué se llaman oligoelementos? Estarán en un 0.1%. Recuerda que la palabra poli significaba que varios y la palabra mono significaba que uno. Entonces la palabra oligo significará que pocos. Profe, o sea que de estos elementos en el cuerpo casi no hay nada. Es cierto, están en mínima cantidad, pero son muy importantes para que el cuerpo esté sano. Mira, ¿quiénes son primarios? Para aprendernos los primarios tenemos el chompas, así es la mnemotecnia, chompas, ¿de acuerdo? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Secundarios, acuérdate de la sal, ¿sí? Creo que todos sabemos la fórmula de la sal. ¿Cloruro de qué? Sodio, ¿sí? Tu enamorado tiene cara de qué? Acuérdate, hijo. Y el magnesio. Entonces mira, sal, magnesio, ¿de acuerdo? ¿Y quiénes son oligoelementos? Lo que quieran. Entonces yo te decía hace un momento, ¿no?, que ellos están en poquísima cantidad, pero que son importantes para poder vivir. Mira, ¿qué pasaría si falta yodo? La enfermedad se llama bocio. Si falta flúor, caries. Si falta hierro, anemia simple. Si falta cobre, anemia microcítica.
Si falta cobalto, anemia perniciosa. Si falta zinc, no hay degradación de alimentos. Si falta manganeso, falta en lo que es crecimiento. Y si falta selenio, envejecimiento. Mira, por eso que yo te digo, ¿no? Están en mínima cantidad, pero son importantes para poder sobrevivir. Vamos desarrollando uno por uno. El carbono. Vamos. Antes de eso, chicos, cuando nosotros hablamos del chompas, ¿sí? Estos 4 elementos se les llama que se le llamará organógenos. Pero ¿por qué organógeno? Porque van a formar parte de todas las biomoléculas. Mira, para muestra, ¿qué pasa si son 2 hidrógenos y un oxígeno? Agua. Si son 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, glucosa. Si ya tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, es una proteína. Y si tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, es un ácido nucleico. Hablemos de uno por uno. Vamos, muchachos, con fuerza. El carbono, ¿cuántos enlaces tiene? 4. Mira, si yo soy el carbono, tengo 4 enlaces, uno acá, otro acá, otro acá y otro acá. Eso le permite al carbono darle estabilidad a la molécula. El carbono es como si fuera una columna, y a ellos van pegados diferentes elementos químicos, de tal manera que le va a formar un esqueleto de la molécula. Es por eso que yo te digo acá que el carbono es importante. ¿Por qué? Porque forma el esqueleto de las biomoléculas orgánicas. ¿De acuerdo? De las biomoléculas orgánicas. El carbono es el elemento diferencial entre lo orgánico y lo inorgánico. ¿Sí? El hidrógeno. Chicos, no sé si alguna vez te ha ocurrido, te vas a la piscina y te metes un clavado, y en ese clavado te metes un panzazo espectacular. La pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque cuando tú te tiras el clavado, estás cayendo de manera paralela en una capa que forma el agua. Por si acaso, el agua forma capas, porque las moléculas de agua están unidas. ¿Sí? Entonces, cuando las moléculas de agua se unen, ¿de acuerdo? Ellas se unen con un enlace. Este enlace se llama el enlace puente ¿de qué? De hidrógeno. ¿Sí? ¿Y cómo se llamará la unión entre moléculas? Se llama cohesión. ¿Y cómo se llamará a la capa que forman? Esa capa se llama tensión superficial. O sea, cuando tú te metes el clavado, caes de manera paralela en la tensión superficial. Por eso que te causa ¿qué? Dolor. Entonces, recopilando, ¿cómo se llama el enlace que une moléculas de agua? Puentes de hidrógeno. ¿Cómo se llama la unión entre moléculas de agua? Cohesión. ¿Y cómo se llama la capa que forman? Tensión superficial. Ahí encontramos aquí, chicos, a esos enlaces llamados puentes de ¿qué? De hidrógeno. Por eso que yo te digo acá, mira que los puentes de hidrógeno, ellos unen moléculas de agua y también van a unir tiras de ADN, específicamente entre las bases que nitrogenadas. Vamos recordando un poquito. En el ADN había una letrita que era la A, que significaba adenina, y había otra letrita que era la T, que significaba timina, y ellas estaban unidas. Ellas se unen por medio de ¿cuántos enlaces? 2, y eso se llaman puentes de ¿qué? De hidrógeno. Pero también la guanina se une con la citosina. ¿Con cuántos puentes de hidrógeno? 3. El oxígeno. Chicos, yo te decía una palabrita en características de los seres vivos. ¿Cómo se llamaba cuando rompía moléculas grandes? ¿Ana o cata? Cata. Y el oxígeno participa para romper esas moléculas grandes. Como también participa en la formación de moléculas. Entonces, si participa en romper y participa en formar, si unimos, participará en el metabolismo celular. El oxígeno participa en el metabolismo celular, y esta parte es muy importante. Nunca te olvides.
El oxígeno estará en mayor porcentaje en todos los seres vivos. Otra vez, mira, el oxígeno es el elemento más abundante de todos los seres vivos. Si a mí me dijeran cuál es el elemento más abundante de una bacteria, el oxígeno. ¿Cuál es el elemento más abundante del hombre? El oxígeno. Y de todos los seres vivos, el oxígeno es más abundante ¿en qué ser vivo? ¿Sabes en qué, hijo? En las plantitas. No te vayas a olvidar. Chicas, ustedes que siempre quieren estar bonitas y nunca lo logran, ¿qué tendrían que hacer para tener un cabello bonito? Profe, comer bastante camote es parte, pero hay algo más importante: comer alimentos ricos en nitrógeno. O sea, hablamos en proteínas. Recuerda que ese nitrógeno que lo ingerimos en las proteínas va a formar parte de nuestro cabello, nuestra piel. Profe, ¿y en qué alimentos hay bastante nitrógeno? En las carnes, de pescado, de res. Entonces, con gran cantidad de esas carnes, tú vas a tener un cabello bonito. Profe, ¿y el camote? El camote es por el pigmento, para que le dé brillo a tu pelo. Es por eso que el nitrógeno, él participa en la formación o biogénesis de proteínas y de ácidos nucleicos. ¿De acuerdo, chicos? El fósforo. ¿Dónde hay fósforo? En huesos, en dientes, en el ATP, ¿no? En el ADP, en el NAD, en el ARN, en el ADN. ¿Qué significaba ATP? Significaba adenosin trifosfato. ¿Y qué significaba ADP? Adenosin difosfato. ¿De acuerdo, chicos? Si se llama trifosfato, va a tener 3 fósforos. Si se llama difosfato, va a tener 2 fósforos. Y ellos participan en lo que es energía en la célula. El fósforo también es importante porque lo encontramos a nivel de membranas. Y a nivel de membranas lo encontramos como si fueran fosfolípidos. Miren, muchachos, cuando nosotros hablamos de membranas, tú tienes en tu cerebrito solamente la membrana celular, pero hay diferentes tipos de membranas en la célula: membrana nuclear, membrana de la mitocondria, del cloroplasto, del lisosoma. Y en todas esas membranas hay fósforo, como fosfolípido. O sea, imagínate cuánto fósforo hay en la célula. Porque recuerda que existen o tenemos más de 10 a la 13 células. Entonces imagínate cuánto fósforo hay. Es por eso que el fósforo es catalogado como un elemento primario. El azufre, chicos. El azufre lo tenemos en aminoácidos. ¿Y en qué aminoácidos hay azufre? Uno de ellos se llama la cisteína. Y otro de ellos se llamará la metionina. ¿De acuerdo? Recuerda lo que te voy a decir y nunca te olvides. El mayor porcentaje de las proteínas que tenemos en el cuerpo se inician con el aminoácido llamado metionina. Es por eso que casi todas las proteínas que se forman en nuestro cuerpo presentan azufre. Y por eso es catalogado como un elemento primario. El azufre también participa en la formación de clorofila. El azufre también participa o está en las vitaminas B1 y B8, que son vitaminas del complejo G, del complejo B. ¿De acuerdo? Entonces por ahí tenemos la función de los elementos primarios.